Y bien, como ya hemos dicho, pues este CADE pasado ha sido muy bueno, realmente el mejor de muchos años, porque Michael Porter, que es la autoridad número 1 en competitividad en el mundo, hizo una propuesta, además también basada en un trabajo que se había hecho acá en el Perú de 10 meses por lo menos, participaron más de 100 personas, una propuesta de estrategia de desarrollo que habría que debatir, conocer, porque lo que él dice es, bueno, hemos avanzado muy bien hasta ahora, en estos últimos 20 años, hemos crecido, etcétera, pero esto no es sino el primer capítulo, estamos terminando el primer capítulo y ahora hay que pasar a un segundo capítulo en el que haya una estructura de exportaciones más diversificada, mayor valor agregado, para lo cual pues hay que mejorar la educación, hay que mejorar la institucionalidad, la infraestructura, necesitamos un Estado que funcione, etcétera, etcétera. Y además una estrategia que seleccione claramente en qué nosotros nos vamos a especializar y que identifique clústeres conglomerados, digamos, empresariales, sectoriales, para, mediante una relación entre el Estado y el sector privado, pues desarrollar estos clústeres, una estrategia basada en clústeres. Hemos invitado a Pablo Bustamante y a Ricardo Lago para conversar acerca de esta propuesta, si es pertinente, no es pertinente, están bien seleccionados los clústeres, qué es lo que está pasando acá. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿Qué Jaime. tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, entonces esa sería en general la primera pregunta. Tiene razón Porter en el sentido de que se ha terminado un primer capítulo ahí, tenemos que pasar a unos segundos, pero ese segundo requiere un consenso en torno a saber qué es lo que el Perú tiene de único, en qué debe especializarse, en qué debe desarrollar estas ventajas competitivas, cómo armar estos clústeres, etcétera, etcétera, y que entonces eso requiere pues una conversación y un consenso y una estrategia, y que eso es lo que hay que hacer. Gracias, Jaime. Bueno, mira, primero déjame felicitarte porque tú eres de los pocos periodistas que ha transmitido la importancia que ha sucedido en este CADE, ¿no? Efectivamente han trabajado más de 100 profesionales peruanos por 10 meses, ¿no? Se han integrado con este equipo de Porter, han hecho un diagnóstico, propuesta de todos los aspectos de la economía peruana, y buena parte de la prensa que recoge de la presentación de Carranza, que prefiere ingenieros a cocineros, y de Porter la burbuja financiera. La verdad que da pena y da ganas de llorar, ¿no? No podemos desperdiciar este tipo de ocasiones en que los peruanos tenemos una materia prima, que pueden faltarle cosas, pueden tener sesgos marqueteros, pueden tener cosas que no están perfectas, ¿no es cierto? Pero creo que la actitud de nosotros debiera ser, construyendo una economía abierta, como estamos haciendo, después de haber tenido décadas de fracasos, sumar, ¿no? Sumarnos a estas propuestas, sumarnos a estas iniciativas. Yo mismo le critiqué a Lucho Carranza, por ejemplo, que en el Frente de Productividad en la Sierra Rural no hayan investigado siquiera lo de sierra productiva, ¿no? Una omisión importante, pero eso no invalida el trabajo en absoluto. No había ninguna propuesta de productividad para la sierra, un vacío total. Desarrollo rural para ellos basado simplemente en juntos, esas cosas. Pero eso no invalida para nada el esfuerzo, el trabajo, el resultado y lo que tenemos encima de la mesa y lo que los peruanos podemos usar, ¿no? Y efectivamente, Porter nos hace un planteamiento porque los planteamientos hay que hacerlos para que a la gente la hagan reaccionar. Nos dice, ok, ¿no? Efectivamente en el Perú hay algunos que están tratando de cambiar todo, ¿no? Otros la gran mayoría piensa que estamos yendo más o menos por el camino correcto, pero que falta mucho por hacer, ¿no? Y él entonces hace un planteamiento de corte, si quieres, marquetero, y dice, oye, ahora hay que hacer como una segunda etapa, ¿no? Entonces eso abre las mentes, ¿no? De la gente que escucha esto, y plantea ciertas prioridades en su estrategia. Plantea, por ejemplo, ser un clúster comercial, ¿no? Un hub comercial, ¿no? Con Asia, con Brasil, en fin, etcétera. Le da muchísima importancia al tema de inversión, al tema de tecnología. A mí me hizo recordar la propuesta de visión para el año 2020 que hicimos, tú participaste también en el CADE del 96, que decía, para el 2020 la pusimos, pero
era el 2021, que decía que el Perú debía ser el país latinoamericano más integrado al mundo en comercio, inversión y tecnología, ¿no? Una democracia avanzada, ¿no? Con educación de calidad, que haya superado la extrema pobreza, prácticamente lo mismo que está acá, ¿no? En otras formas, ¿no? Y así, así como el Perú desperdició esa ocasión de enfocarse, de tener un norte claro, ¿no? Ahora no podemos desperdiciar esta ocasión, tenemos que sumar, ¿no? Entonces, en fin, seguiremos conversando de otros temas, pero creo que ese es el planteamiento básico con el que hay que entrar al análisis. Ricardo Lago está de acuerdo con un planteamiento de esta naturaleza, que hay que pasar a una segunda etapa y para eso se requiere un consenso en el cual participe el sector privado y el Estado en torno hacia dónde vamos, de alguna manera qué cosas seleccionamos. Hay quienes dicen, oiga, está usted escogiendo ganadores, eso no es correcto, es el mercado el que tiene que definir eso. Y entonces identificar estos clústeres y ponerse a trabajar para, digamos, facilitarlos y facilitar esta estrategia exportadora más diversificada. Bueno, Jaime, en primer lugar, gracias por invitarme. No sé si venir a un debate con dos arequipeños es un poco venir de cordero sacramental a sacrificar. Yo no soy arequipeño. Bueno, de origen arequipeño. Yo no estuve en CADE, pero he estudiado el trabajo de los equipos de Carranza. He visto ahí como 8 presentaciones PowerPoint. Carranza ha integrado un equipo de más de 100 personas, que ahí está lo mejor. No están todos los mejores, pero lo que hay son, por ejemplo, en energía están Jaime Quijandría, Eliodoro Mayorga, Daniel Jocama. En Trabas está Patricia Teullet, Claudia Cooper. Sector financiero está Felipe Morris. En tributación Luis Alberto Arias. De los nombres que yo conozco. León Trattenberg está en educación, Gustavo Llamada, etcétera. O sea, lo mejor de lo mejor. Entonces, chapeau. Me quito el sombrero al trabajo que ha hecho Carranza. No solo su presentación, sino las recomendaciones de los equipos de trabajo. ¿Qué aporta? Eso está en la página, me imagino que está en la página web. El que quiera entrar puede descargarlo, entra en Google con IPAE CADE. IPAE CADE. Y ahí, en la ventana en la pestaña de presentaciones, están todos los PowerPoints. Y yo los he colgado en mi blog, todos ellos. Entonces, ahí hay 300 recomendaciones, sí, que son un diagnóstico extraordinario de la problemática y que se centran en eliminar distorsiones, o el hacer los mercados más transparentes, o crear una infraestructura que le va a dar a la economía de mercado más eficiencia. No tanto en una ingeniería económica desde el gobierno, porque ese es el riesgo de algunas de las cosas que plantea Porter, desde el gobierno elegir ganadores y decir aquí va a haber un clúster de tal y aquí va a haber un clúster de cual. En ese sentido, el enfoque de Porter a mí me parece un poco dirigista y me recuerda un poco a Stejanov, este ministro de Productividad y Trabajo que tuvo Brezhnev, que había que aumentar la productividad, y sí producían más casas, pero una sin puerta, otra tenía la ventana en el sitio donde no tenía que tenerlo, etcétera, etcétera. Entonces, se puede prestar a un riesgo de un ejercicio de planificación, y eso es lo que no me gusta. Yo creo que Porter aquí, obviamente, su presentación, desde mi punto de vista, es desinformada sobre Perú. O sea, no conoce bien el país, no ha invertido tiempo suficiente en estudiar la historia reciente, dice cosas en muchas de las láminas que son incorrectas. Yo creo que lo que Porter le añade a este ejercicio es que le da visibilidad internacional. Pero el trabajo lo ha hecho Carranza con los mejores especialistas peruanos. Y ese trabajo, que es eliminar distorsiones, me parece de primerísima. Han dejado alguna cosa fuera que me parece importante: el tema de vivienda popular, el tema de la descentralización, el tema del servicio civil. Yo creo que no se ha tratado en la profundidad que debe, pero yo estoy de acuerdo con todo y yo haría una propuesta, a ver qué os parece. Estas recomendaciones, estos capítulos de recomendaciones, elaborar un documento, un librito
porque eso es un programa de gobierno, esto es un programa de reformas amplios de un gobierno como el que llevó a cabo en su día Carlos Boloña. Y presentárselo a los candidatos a las elecciones presidenciales, llamarle contrato con el Perú y que firmen, ver cuáles de los candidatos quieren firmar ese contrato con el Perú y comprometerse a poner en efecto, a acometer todas estas reformas. Y que eso en los debates, en la prensa, el votante sepa que este ejercicio, que es un extraordinario ejercicio para hacer más eficiente la economía peruana y más justa, más equitativa, que ese candidato concreto ha firmado ese programa y que se compromete a ponerlo en marcha. Yo le llamaría contrato por el Perú, o contrato con el Perú, o contrato con el electorado. Creo que eso es... Bueno, sé que se les expuso a los candidatos que fueron alcalde, antes se les expuso a cada uno de ellos por separado todas las propuestas, pero claro, no hubo ninguna Yo más bien prefiero que se hagan algunos resúmenes en lenguaje sencillo y que se comuniquen a la gente común. Porque es la gente común la que tiene que entender cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar ahora. Los políticos tendrán que seguir lo que la gente sienta, ¿no? Yo prefiero ir por el lado de la gente, de abajo, y hacer un sándwich con los políticos, ¿no? Entre, digamos, el esfuerzo intelectual de desarrollar estas ideas y ponerlas en un lenguaje comunicacional, difusión a nivel popular, y se crea un ambiente. Creo que el Perú, la gente en el Perú está preparada para entender otro lenguaje, ¿no? Y para buscar las ideas que hagan viable ese salto hacia adelante que todavía nos falta hacer, ¿no? Pues correcto. Tenemos que ir, si me permiten, a una pausa y regresamos con esta conversación.